Doctor Freddy, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Pedro. Buenas tardes para todos los amigos y colegas que nos acompañan en esta tarde. Les pido el favor que me confirmen si tienen recepción, si me están escuchando bien. Sí, señor. Lo Muchas escucho bien. gracias. Sí, Muchas señor. gracias. Sí, señor. Muy amables. Bueno, una presentación muy rápida, pues simplemente, algunos de ustedes tal vez ya me conocen. Mi nombre es Freddy Castaño. Agradezco la invitación del doctor Pedro a este webinar. Básicamente, les resumo mi hoja de vida en que he trabajado a nivel de docencia, a nivel de investigación y a nivel de la Contaduría General de la Nación el tema de la regulación contable, la normalización contable y el control interno. En la Contaduría General de la Nación seguramente he interactuado con muchos de ustedes porque allí he estado ya durante más de 20 años trabajando el tema desde las diferentes áreas misioneras de la contaduría y también he sido docente universitario en pregrado, en especialización y en programas de educación no formal en diferentes instituciones. También a nivel de control interno, pues tuve la oportunidad de ser uno de los formadores de formadores en la implementación del modelo estándar de control interno para Colombia a través del CICI y la cooperación internacional. Eso es simplemente lo que quería contarles a nivel de la hoja de vida de forma muy sumaria. Para dar alcance a la agenda y a la temática que hoy me han invitado a presentar, básicamente quería señalarles que cuando hablamos de control interno contable, en realidad lo que estamos hablando es de una herramienta sistémica de administración de riesgos y controles a efectos de mitigar los riesgos que pueden impactar al proceso contable. Es decir que la resolución 193 del año 2016, como lo decía ahora en la introducción del doctor Pedro, al implementarse, se implementó como un mecanismo de ayuda a las entidades y de apoyo y mejora continua del proceso contable. No obstante ello, lastimosamente se ha entendido básicamente como una herramienta de evaluación. Allí simplemente quería entonces, de forma inicial, decirles que desde mi perspectiva como coautor de esa resolución 193, pues básicamente es importante que comprendamos que el fin último no es la evaluación. Si bien es cierto, el resultado, el producto es facilitar una herramienta para que ustedes en sus entidades, bien sea desde su perspectiva de control interno o de su ejercicio de control interno, o bien sea desde la perspectiva de ustedes como preparadores y responsables de la información financiera, terminen evaluando cómo está el tema del control interno en su entidad, el control interno contable. La perspectiva en realidad es en primera instancia, de forma relevante, que ustedes tengan una herramienta acorde a las demandas de los nuevos marcos normativos en relación con la administración de los riesgos y la implementación de controles que propendan para que el proceso contable logre su finalidad, que no es otra que producir información financiera que cumple con unas características cualitativas definidas en el régimen de contabilidad pública. Les pido el favor que me confirmen si están viendo en pantalla una presentación, por favor. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Entonces, lo primero que nos quería invitar a que analicemos es que el proceso contable es un proceso más de la organización. ¿Por qué refiero esto? Porque antes de estas herramientas de control interno contable y con anterioridad incluso a la resolución 193 del año 2016, la Contaduría General de la Nación, que recibió, digamos, el aval
legal, constitucional e incluso por jurisprudencia en materia de sus competencias, en materia en lo que corresponde al control interno contable. En algún momento, con la implementación del enfoque sistémico, gestión, calidad, control interno, y particularmente con la implementación del MESI, consideró en su momento que el proceso contable era un proceso al cual le aplicaban todos los componentes y los 29 elementos, por ejemplo, del MESI. Y eso es parcialmente cierto. Es parcialmente cierto en cuanto a que es correcto señalar, por ejemplo, que el proceso contable tiene una finalidad. Es correcto señalar que el proceso contable tiene que controlar, por ejemplo, el talento humano, que tiene que implementar controles, que tiene que propender por comunicar unos resultados, por difundir unos resultados, por rendir cuentas frente a esos resultados. Todo eso es correcto, pero lo que no es correcto es señalar que el modelo aplica estrictamente a todo el proceso contable en cada uno de sus 29 elementos. Eso llevó a que, por ejemplo, en el año 2007, la contabilidad sacara lo que en su momento denominó el MSIC, el modelo de control interno contable, y pretendió aplicar al proceso contable todos los 29 elementos del MESI. Y claro, allí generó en realidad una confusión importante en las entidades y una dificultad en realidad a qué apuntaba el proceso contable y qué era lo que quería controlar el proceso contable. Eso se corrigió posteriormente en el año 2008, cuando se simplificó el modelo de control interno, pero este modelo se quedó rezagado frente a las demandas que generaron la implementación de los nuevos marcos normativos sin convergencia con las normas internacionales. Entonces, el primer mensaje aquí es, cuando hablamos de control interno contable, en un segundo plano está en realidad la evaluación. Lo que nos interesa como tal, institucionalmente, en la entidad es cómo garantizamos que el proceso contable, se desarrolle de tal manera que logre unos objetivos que no son otros que los de generar una información. Información financiera, en un sentido amplio, y estados financieros en un sentido un poco más restringido. ¿Por qué hablamos de información financiera, de estados financieros y de reportes? Porque en realidad todas las normas de contabilidad, los diferentes marcos normativos, en el de gobierno, en el de 414, en el de entidades en liquidación, que no tiene nada que ver con norma internacional, o en el de las empresas cotizantes del sector público. Cuando hablamos de esos marcos normativos, allí se introduce una serie de conceptos y normas que están enfocadas a la preparación de estados financieros de propósito general. Y ese es un producto específico, con una finalidad específica y unos usuarios específicos. Y se entiende que esa información que se genera a través de esos estados financieros de propósito general origina una información mucho más amplia, información financiera mucho más amplia, y reportes también con finalidades específicas y usuarios específicos, de tal manera que si los estados financieros y la información financiera que se produce y que se sintetiza en los estados financieros cumple esas características fundamentales de representación y relevancia, allí podemos garantizar entonces que lo que se derive de esos estados financieros, esa información de propósito especial, esos reportes, esa información financiera mucho más específica, que busca atender necesidades puntuales de los usuarios, pues va a tener también esas características. Entonces me explico. Si en el estado de situación financiera yo tengo adecuadamente reflejada la información relativa a la cartera, por ejemplo, pues claramente cuando cualquier usuario, mi gerente, mi director, mi alcalde o mi gobernador me pida un informe específico sobre cartera y sobre la situación de la cartera, si esa información Doctor Freddy, creo que está intermitente la comunicación.
Disculpe, doctor Frey, tiene apagado su micrófono y la presentación se cayó. Un segundo, por favor. Y vamos solucionando en par minutos el tema, ¿bueno? ¿Me confirman si están viendo en pantalla la presentación? Sí, señor, nuevamente retomamos. ¿Tenemos sonido? Bueno. Sí, también. Entonces, primer mensaje, el tema del control interno contable no se dirige a una evaluación. La evaluación está en un segundo escalón. La evaluación lo que busca simplemente es que la Contaduría General de la Nación, a través de un informe que centraliza a través del CHIP, dé cuenta de cuál es el estado del control interno contable de las organizaciones. Pero eso es un elemento marginal. El elemento central de la resolución 193 del año 2016 en particular es generar en las entidades una herramienta que les permita aproximarse, como decía el doctor Pedro Pablo, al cumplimiento de los diferentes marcos normativos a través de garantizar que el proceso contable opera e implementa unos controles eficientes y efectivos que redundan en que finalmente la información financiera y específicamente los estados financieros de propósito especial cumplen con unas características fundamentales definidas en el régimen de contabilidad pública en los diferentes marcos conceptuales, cuáles son las de representación fiel y relevancia. Si eso se cumple allí, lo que la perspectiva del control interno contable es que si se producen estados financieros que cumplan con esas características, estados financieros de propósito general orientados a satisfacer necesidades de los diferentes usuarios que no están en capacidad de solicitar información específica, sino que tienen simplemente la posibilidad de acceder a los estados financieros con sus correspondientes revelaciones, el juego completo de los estados financieros, y a partir de eso hacerse una idea de lo que está pasando financieramente en la entidad. Si eso se cumple, todos los informes que deriven de materia financiera y contable, pues también cumplirán con esas características. ¿Por qué hablamos de que es un proceso que está en cabeza de la alta dirección y la financiera? Claro, porque es que uno de los problemas que se ha identificado es que se entiende que el proceso contable es un proceso del contador. Y resulta que ello no es así. Como cualquier otro proceso de la organización, el proceso contable opera bajo un enfoque de modelo de operación por procesos, pero en un enfoque sistémico. Quiere decir que en ese proceso de operación del proceso contable, recibe insumos internos y recibe insumos externos, recibe insumos de otras áreas y recibe insumos también de actores externos para aplicar los criterios de identificación, clasificación, medición, registro y posteriormente presentación y revelación en los diferentes informes financieros. Y entonces, claro, si ese proceso no recibe los insumos correctamente y no tiene al interior de su operación esos controles que mitigan los riesgos de índole contable, las salidas que produce el proceso, pues obviamente no pueden ser las que esperamos todos que tengamos como salidas. Entonces, lamentablemente, derivado de todas estas dificultades, cuando, por ejemplo, nuestro control fiscal o nuestro control interno nos dice, mire, la información financiera no cumple con esas características cualitativas, ahí es donde la alta dirección, allí sí se acuerda de que tiene una responsabilidad y que tiene que brindar un apoyo a la área financiera. Entonces, por eso, importante señalar que cuando la resolución 193, por ejemplo, define el proceso contable, lo define como un proceso que está en cabeza de la alta dirección y del área financiera.
¿Y por qué encabeza la alta dirección? Porque la alta dirección es la única que puede apoyar que esos controles que se implementen y que se materialicen en buena medida en el centro de la charla de hoy, que es las políticas contables y las políticas operativas, solamente con el apoyo de la alta dirección, esos controles, políticas operativas y políticas contables pueden entrar a funcionar. Entonces, ustedes dirán, pero eh, ¿cuál es el enfoque sistémico? Claro, el proceso contable es un proceso más de la organización que recibe insumos de los diferentes procesos de talento humano, recibe insumos de contratación, recibe insumos de planeación, recibe insumos de la área jurídica, recibe insumos del área de tecnologías de la información, pero rara vez se es consciente de eso. Se piensa que el papel del proceso contable es simplemente tratar de capturar la información, hacer el procesamiento de identificación, clasificación, medición, revelación, presentación y salida de información sin tener en cuenta que, como cualquier otro proceso, requiere unos datos que tienen que cumplir unas condiciones de oportunidad y calidad. Entonces, se pierde de vista de que el proceso contable no es un proceso como cualquier otro para operar y entregar los productos. El proceso contable es un proceso que en principio tiene una finalidad que es producir información financiera. Pero información financiera para satisfacer necesidades. Esa es la finalidad. Si esas necesidades de los usuarios no se satisfacen con la información financiera, es porque ésta tiene problemas en cuanto a la preparación, en cuanto al cumplimiento normativo, en cuanto a su operación, o tiene problemas en la comunicación. Y ahí tenemos otro link en el enfoque sistémico. Claro, hay un componente específico de nuestros sistemas de gestión y nuestro sistema de control interno, cuáles son los de la comunicación. Comunicar internamente y comunicar hacia afuera, comunicar hacia los diferentes usuarios. Ese producto, que es la información financiera, es como en cualquier otro proceso, de manera operativa o estratégica, el proceso contable tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Producir estados financieros, producir información financiera que cumpla con unas características de calidad, llamémoslo así. Si yo analizo entonces cuáles son los riesgos de índole contable, tengo que llegar a la conclusión que, así como recibo información interna y externa, también mis riesgos provienen entonces de eventos internos externos. Eventos internos externos que finalmente, como cualquier otro proceso, e inclusive a nivel institucional, me van a afectar la capacidad para conseguir que esa información cumpla con las características fundamentales. Entonces, el enfoque del control interno contable, allí ya, digamos, apartándose de ese modelo de pretender barrer los 29 elementos en el proceso contable, por ejemplo, del MESI, pues lo que me está sintetizando en la resolución 193 es, si usted ya sabe cuál es el proceso contable, quiénes son los responsables y cuál es su finalidad, lo que usted tiene que controlar son los riesgos específicos de índole contable. Entonces ahí usted debería elaborar una especie de mapa de riesgos para efectos de implementar los controles y lograr los objetivos del proceso contable. Entonces, en materia de control interno contable, hay cosas que no son novedosas. Siempre hemos tenido problemas y quienes nos acompañan en esta tarde así lo saben, o seguramente lo han vivido a partir de su experiencia en diferentes entidades, saben que siempre ha sido un problema el proceso contable, lograr que llegue la información en las condiciones de oportunidad y como se requiere para efectos de identificar los fenómenos o los hechos económicos. Claro, a partir de eso, tengo problemas. Si no logro identificar bien los hechos económicos, pues voy a tener problemas en la clasificación también de los hechos económicos. Esa ha sido una problemática que hemos arrastrado en ausencia de los nuevos marcos normativos o con ellos. ¿Y deviene de qué? Deviene de que en esos eventos internos y externos, donde actúan actores internos y externos, podemos tener problemas para que la información llegue
al área financiera y yo pueda identificar los hechos económicos. Entonces, la primera dificultad que hemos tenido siempre en el proceso contable es la identificación del hecho económico. ¿Por qué? Porque a veces la información no llega a la área financiera para efectos de que la área financiera interprete si ese hecho administrativo, ese hecho que se dio económicamente y que implica seguramente unas afectaciones presupuestales o no presupuestales, deben ser objeto de reconocimiento o no en la contabilidad. Pero para eso requiero que la información llegue y llegue a unas condiciones que me permitan entrar a verificar cuál es el hecho y cómo lo voy a clasificar. Claro, allí ya tenemos unas primeras divergencias o novedades en relación con los marcos normativos, y es que a partir de ese tema de identificación, clasificación, etapas propias del proceso contable, ahora le estamos agregando unos ingredientes también que nos generan unos retos en materia de calidad de información. Y es que, además de identificar los hechos económicos, allí yo tengo que aplicar los nuevos marcos normativos para clasificar adecuadamente el hecho económico. Antes había conceptos que no teníamos asociados a los nuevos marcos normativos, como por ejemplo una propiedad de inversión. Entonces, todos sabemos que nuestros inmuebles pues básicamente eran propiedad, planta, equipo, propiedad de inversión. Ahora los nuevos marcos normativos me dicen, no, porque es que para clasificar usted tiene que saber cuál es la intención de uso de ese bien inmueble. Entonces, si la intención de uso de ese bien inmueble es que genere rentas en condiciones de mercado, usted no está ya ante una propiedad, planta, de equipo, sino que ese inmueble puede ser una propiedad de inversión. Pero claro, allí yo tengo que tener claridad sobre el negocio y tengo que tener una información que me llega de origen interno o externo para efectos de facilitar esa clasificación, esa identificación. Un segundo aspecto, la medición. Claro, siempre ha habido un problema porque lo que yo debo reconocer en una contabilidad financiera tiene que ser objeto de medición monetaria. Entonces tenemos otra vez algunas dificultades porque desde el reconocimiento inicial de cualquier hecho económico yo necesito medirlo y después actualizarlo, lo que nuestras normas llaman la medición posterior. Entonces puedo tener otras dificultades. Si no tengo adecuadamente afinados los procesos, actividades y controles y las políticas para efectos de garantizar que voy a tener la información necesaria para hacer una medición adecuada en el reconocimiento inicial y después hacer una medición adecuada en la actualización o en la medición posterior. Entonces, siempre hemos tenido algunas dificultades, por ejemplo, para efectos de la medición, porque, por ejemplo, hemos podido reconocer diferentes elementos de los activos al costo. Y entonces ahora, entonces la normativa me dice, no, es que el costo no es solamente el valor de adquisición. Es que el costo puede ser el valor de adquisición más erogaciones que usted haya hecho, que la entidad haya hecho en ese activo para ponerle las condiciones de uso. Claro, allí ya necesito otra información diferente. O sea que noten ustedes que para efectos de la medición estábamos, en el proceso contable estaban muy asociados a la factura. Yo con la factura de adquisición de un bien, pues yo sabía cuál era el registro y sabía cuál era el costo para efectos de la medición al reconocimiento inicial. Pero ahora la normativa me impone otras condiciones y me dice, no, pero ojo porque es que el costo no es solamente el valor de adquisición, el costo puede ser el que se le da en una transacción sin contraprestación, porque un tercero le donó a usted un bien, entonces ya usted tiene que acudir a una medición buscando que alguien le aporte el valor de mercado o que alguien le aporte un costo de reproducción o que por lo menos la entidad que le está entregando el bien le entregue el valor en libras para que usted pueda medir. Y allí otra vez me está metiendo noten ustedes, en un reto adicional con respecto a la medición, porque el costo no se limita a, un valor, a lo que me diga una factura o al valor de adquisición, sino que puede tener asociados otras erogaciones que no necesariamente están en la factura inicial, digamos, de adquisición de un bien. Y si voy a nivel de la presentación de los estados financieros, pues básicamente nosotros, para efectos de presentar los estados financieros, siempre hemos tenido que implementar controles a fin de que yo pueda sistematizar la información y presentarla
en lo que llamamos la carátula de los estados financieros, en cada uno de ellos, en el estado de situación financiera, en el de resultados, en el de cambios en patrimonio. ¿Qué necesito? La información y una adecuada sistematización para que al cierre del periodo contable yo simplemente tenga que construir o estructurar el estado financiero, pero no ir a buscar la información. Se supone que la información la acopié a lo largo del periodo contable. Pero claro, ahora tenemos unos nuevos requerimientos. Y es que, en mi modesta opinión, y a eso apunta la resolución 193, los nuevos marcos normativos en materia de revelación y presentación de información me imponen unas condiciones diferenciales. Por ejemplo, a nivel de la presentación. A nivel de la presentación, antes, si ustedes recuerdan, el regulador contable nos decía que para presentar el estado de situación financiera, por ejemplo, o balance que llamábamos antes, pues yo barría en la estructura del catálogo de cuentas todas las cuentas, y entonces arrancaba por el efectivo, las inversiones, las cuentas por cobrar, los debitores, inventarios, y así tuviera saldos representativos o no, esa era mi estructura. Ahora los nuevos marcos normativos me dicen, no, eso ya no es así. Ya no estoy pegado de unos códigos, para efectos de presentar un estado de situación financiera, no estoy pegado de los códigos contables. Aplicando su juicio profesional y su perspectiva de presentación y revelación de información frente a lo que usted considera que es importante, representativo y material en su entidad, usted toma decisiones en cuanto a cómo ubicar, estructurar y presentar información. Ya no se pegue de unos códigos, ya no se pegue el código 11 efectivo ni el 12 de inversiones, no. Si sus inversiones no son importantes, pues usted seguramente en su estado de situación financiera no presenta inversiones o la agrega con otros activos. ¿Por qué? Porque lo que usted está buscando es generar una información que no distraiga sobre lo importante. Entonces usted toma decisiones. Antes usted estaba amarrado a una estructura que le haga el regulador. Ahora usted toma las decisiones en materia de la presentación, pero para lograr eso usted tiene que tener definido cómo va a llegar a la presentación, cuáles son los insumos que requiere y que va a tener toda la información necesaria para hacer la presentación. Asociada a la presentación está el punto más importante en nuestra opinión que deriva de las normas internacionales, como es el de las revelaciones. Antes nosotros dábamos, prácticamente teníamos una plantilla de notas y simplemente anualmente cambiábamos los datos en esa plantilla y ahí teníamos nuestras notas. Ahora las normas internacionales me están diciendo, no, usted puede tener la plantilla, pero la plantilla tiene que estar alineada a los hechos representativos del periodo. No es otra vez a contar año a año lo mismo. Pero adicional a eso, usted tiene que tener una información específica para poder estructurar las revelaciones. Entonces, por ejemplo, si uno va a las revelaciones exigidas para un rubro que es del interés de todos, como es la propiedad, planta y equipo, que en todas nuestras entidades es un rubro importante, representativo y que, sobre el cual tenemos que dar cuenta y revelar información específica en cada una de los informes que presentamos al cierre del periodo contable. Allí ya no solamente la norma nos está diciendo, cuéntenos lo que a usted le parezca importante. La norma está ya imponiendo unos criterios de revelación de información para satisfacer esos usuarios. Quiere decir que, por ejemplo, en la estructura del estado de situación financiera, yo pude hablar de que hay un deterioro acumulado de la propiedad, planta y equipo. Quiere decir que en la presentación del estado financiero yo dije que en el año anterior mi propiedad, planta y equipo valía 2 pesos y que en el periodo actual de presentación de información mi propiedad, planta y equipo vale 3. Y eso es muy válido y está muy bien, pero ya en las revelaciones me dicen, ok, como usted me dijo eso allá, en las revelaciones yo necesito que usted me haga una conciliación, donde me diga cómo arrancó de un saldo en el periodo anterior o al inicio de este periodo y cómo llegó a un saldo final al cierre de este periodo. Porque allí en la propiedad, planta y equipo, por ejemplo, se dio que a lo largo del periodo contable se dieron adquisiciones de bienes, se dieron bajas de bienes o retiro de bienes, se dieron depreciaciones, se pudieron haber dado deterioros, se pudieron haber dado depreciaciones por componentes.
se pudieron haber dado incorporaciones de bienes por cesiones, por traslados, por transferencias, por subvenciones. Y entonces yo necesito que usted me dé cuenta de una revelación específica sobre esa situación. Si usted aplica las normas contables, los nuevos requerimientos de los marcos normativos, pues usted seguramente estará haciendo una buena aplicación en todo el proceso contable, desde la identificación de los hechos asociados a la propiedad, planta y equipo, hasta su clasificación, su medición inicial y su medición posterior. Y usted hasta ahí va muy bien con la aplicación normativa. Pero resulta que en materia de la generación de información financiera, con unas características de calidad, como es el objetivo del proceso contable, usted no puede limitarse a eso. El usuario necesita que usted le cuente en una revelación cómo fue que arrancó de un saldo al inicio del periodo y terminó en la propiedad, planta y equipo con otro saldo al cierre del periodo contable. Y cómo fue que se afectaron esos saldos producto de todos los hechos que se dan a lo largo del periodo. Adquisición de bienes, baja en cuentas de bienes, depreciaciones, deterioros, reversiones de deterioro, etcétera, etcétera. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con el control interno contable? Pues tiene que ver todo. Porque yo pude haber aplicado la normatividad tal cual me lo dice el marco normativo 414, el de gobierno, el de cotizantes, el de garantía de liquidación, y lo estoy haciendo perfectamente bien. Pero cuando llego a la presentación de información y a la revelación de información, ahí voy a tener dificultades si yo no tengo claramente implementadas unas políticas contables y operativas que me garanticen que esa información que se dio a lo largo del periodo contable, yo no tengo que ir a buscarla para presentar y preparar información y revelar información, sino que cuando me toque en febrero preparar el estado financiero, yo ya tengo toda la información debidamente sistematizada, organizada, para efectos de armar un cuadro que me permite hacer esa conciliación que, por ejemplo, me exige esa norma en particular. Y claro, asociado a los nuevos marcos normativos, hay unas exigencias que tienen que ser adecuadamente paliadas en las políticas contables y en las políticas operativas. Siempre el contador ha tenido que aplicar juicios profesionales. Digamos, allí no hay novedad. Pero lo que sí me parece importante señalar es que indudablemente los nuevos marcos normativos nos exigen mucho más en materia de juicios profesionales. Y entonces ahí es donde, en línea con la introducción que plantea el doctor Pedro Pablo, es importante que nosotros entendamos que el juicio, que una cosa es que el juicio profesional en la aplicación de las normas ya no solamente se está limitando al propio del contador, sino que está sesgado, está afectado por el juicio de otros profesionales de otras áreas y disciplinas que están incidiendo en el apoyo a datos que requiere el proceso contable. Entonces, seguramente para ustedes, para la mayoría de los que están participando o nos acompañan esta tarde, es claro, ya son claros conceptos como por ejemplo el de provisiones, pasivos que me toca estimar. Pero cuando voy a estimar, me voy a encontrar con que yo puedo entender perfectamente la norma contable y aplicarla, pero requiero del apoyo de unos profesionales para efectos de que me apoyen en la estimación. Casos concretos, litigios, provisiones sobre litigios, necesito el apoyo de unos profesionales del derecho que me ayuden a estimar la obligación y que me ayuden a señalar en cuánto tiempo, por ejemplo, puede ser exigible el desembolso por concepto de un litigio. Tengo que tener también el apoyo, por ejemplo, en materia de beneficios a los empleados, del área de talento humano y de unos profesionales, de una área específica, de unos profesionales específicos que me están diciendo, que me aportan un dato para estimar, por ejemplo, los beneficios de largo plazo. O para, en el caso de las pensiones, de los pasivos pensionales, tengo que apoyarme, por ejemplo, en unos actuarios que son los que me están aportando unos datos que me exigieron la norma para efectos de dar cuenta de cuál es el pasivo pensionario. Pero más allá de eso,
los nuevos requerimientos de los marcos normativos me están llevando a que cada vez tenga que apoyarme más en esos profesionales y cada vez dependa más el proceso contable de los insumos que le llegan de las otras áreas. Ejemplo, conceptos nuevos. El deterioro. El deterioro es un concepto novedoso en estos marcos normativos. Deviene las normas internacionales. Tiene algún símil con lo que llamamos provisiones desde el punto de vista de los activos anteriormente. Pero el concepto, la verificación, los indicios y el cálculo necesariamente provienen de otras áreas y profesionales. Son aspectos que no controla el profesional de la contabilidad, por más profesional que sea y por más capaz que sea. Entonces, cuando me hablan del concepto de deterioro, que es un concepto completamente nuevo, asociado a los nuevos marcos normativos, yo puedo tener, desde mi perspectiva contable, puedo tener claro el concepto y puedo tener claro cuál es el registro, cuáles son las revelaciones y qué es lo que me implica verificar el deterioro. ¿Qué problema tengo? Que necesariamente tengo que acudir a otras áreas y profesionales para efectos de que me apoyen en calcular y verificar el deterioro. Entonces me explico. Primero, el requerimiento que necesito de otras áreas. ¿Cuál es el indicio de deterioro? Porque las normas me dicen los indicios de deterioro pueden ser externos y pueden ser internos. Claro, el deterioro de una propiedad de inversión, pues es claro, puede ser claro en estos años en los que hay dificultades y donde en nuestras ciudades el 30% de los locales comerciales tienen aviso de se arriendan. Entonces eso puede llevar a una entidad a decir, mis locales comerciales han sido desocupados y entonces tal vez haya un índice de deterioro y tal vez han perdido valor en el mercado. Pero ese dato lo puede sospechar el contador, pero no es el contador en realidad quien entra a decir, mire, hay un hecho particular que no debe llevar a verificar el deterioro. Alguien me lo tiene que decir. Entonces, seguramente en nuestras organizaciones hay alguien en un área específica que maneja ese tipo de bienes, que administra ese tipo de bienes y que conoce ese mercado para que me apoye a verificar si efectivamente, producto de esa situación particular, de ese indicio de deterioro, se hace necesario reconocer el deterioro. Y entonces tengo que acudir a estimaciones que desbordan la capacidad del contador, por más voluntarioso y capaz que sea el mismo. Tengo que apoyarme en alguien que conoce el mercado de los inmuebles para que me diga, oiga, ¿cuál puede ser el valor de mercado de este bien si yo pretendiera recuperar su valor a través de la venta? Y si además me toca ir a verificar un valor en uso, pues claramente es esa área y esos profesionales los que me pueden apoyar para estimar cuáles son los flujos netos que puede producir ese activo para efectos de verificar el valor en uso. Entonces, no tienen ustedes que les estoy dando un caso específico asociado a nuestros nuevos marcos normativos que desborda completamente las capacidades y competencias del área financiera contable y que implica necesariamente que a nivel de la política contable y de las políticas operativas se implementen procedimientos y actividades de control que faciliten, permitan y, entre comillas, obliguen a esas áreas y profesionales a apoyar este tema. Otra vez, en días pasados, uno de sus colegas comentaba una situación. Yo tengo claro que en una edificación parcial que se construyó en mi entidad, vamos a tener que incurrir un costo grandísimo para un desmantelamiento, y eso lo tengo claro. Y como contador yo miro la norma y observo que ahí aplica el tema del desmantelamiento. ¿Qué problema tengo? ¿Cuál es el área que se me compromete con un profesional que me apoye para estimar cuánto vale el deterioro? Perdón, el desmantelamiento. Otra vez, un concepto novedoso que introdujeron los marcos normativos. Entonces, necesariamente, se hace necesario a nivel de control interno contable que no solamente se implementen unas políticas contables acordes a esa realidad, sino que las políticas contables se operativicen, se puedan hacer realidad en su aplicación a partir de políticas operativas.
Y entonces, en materia de control interno contable, el primer gran reto que nos imponen los nuevos marcos normativos es, hay que definir políticas contables. Y yo quiero decir con todo respeto y aprecio de todos mis amigos y colegas que nos acompañan esta tarde, que una de las grandes dificultades que tenemos es que no tomamos con suficiente seriedad la definición de políticas contables. Y entonces uno encuentra situaciones como las siguientes. A estas alturas, estamos ya en el año 2021, aunque no lo creamos. En el año 2021, que es donde se supone que como mínimo ya llevamos 4 años de haber implementado los nuevos marcos normativos, uno encuentra políticas en hospitales, por ejemplo, en la 414, que dice que se fundamenta más bien en políticas contables que están ligadas, por ejemplo, al modelo pymes del sector privado. O políticas contables que están asociadas al marco normativo NIF pleno, siendo que un hospital es de 414. Entonces, claro, cuando uno va a cruzar las políticas contables contra lo que me dice el marco normativo, encuentra que la política contable está en contravía del marco normativo. Y eso se presenta muchísimo. Entonces uno observa políticas contables de diferentes entidades de 414 del gobierno diciendo que sustentando definiciones en las NIF plenas o en pymes o entidades de gobierno tomando decisiones en materia de políticas contables a partir de la NIF. Y allí, claro, se nos origina un problema porque la política, o no aplico la política contable, y ahí estoy en problemas, o aplico la política contable y entonces estoy desconociendo lo que me define el marco normativo. La otra dificultad que uno encuentra en materia de la definición de políticas contables es que no se define política contable. Lo que uno observa, y me atrevo a decirlo, en el 95% de los manuales de políticas contables y estimación de las entidades es que las entidades lo que hacen es, en muchos casos, copiar el marco normativo de la política contable. Y claro, uno entiende que sí hay que aterrizar cosas del marco normativo en la política contable, pero la política contable no es copiar el marco normativo. La política contable lo que hace es, en virtud de lo que me define el marco normativo, establecer qué es lo que va a hacer la entidad en particular en virtud de lo dispuesto en el marco normativo. Entonces, por ejemplo, el marco normativo me está diciendo, para efectos de verificar deterioro en los activos, define una política de material de los activos. ¿Qué es lo que está buscando ahí la norma? Pues que las entidades no se desgasten verificando deterioro y calculando deterioro para cualquier activo, sino realmente para los activos que sean significativos e importantes. Pero resulta que la entidad toma la decisión simplemente de trasladar a su política contable que la entidad definirá la materia de los activos. Hombre, ahí no estamos definiendo nada, ahí no estamos solucionando ningún problema, estamos creando otro. Porque cuando la contabilidad me dice en la norma, usted definirá bajo el concepto de materialidad cuáles son los activos a los cuales le va a verificar y calcular deterioro, pues lo que espera es que en la política contable usted diga cuáles son los activos, no que vuelva a decir lo que ya le dijo la norma. Esa es otra dificultad que uno observa en materia de definición de políticas contables. O políticas contables que no corresponden al negocio. Hombre, si mi entidad es una lotería, claramente no puedo pretender tomar políticas contables que adoptaron seguramente en una empresa productora de productos alimenticios. No, es que el negocio es completamente diferente. Entonces, la política contable se tiene que entender como observando mi marco normativo, donde yo tengo que definir cosas, defino cosas en función de la actividad y el negocio que yo hago. Por eso no es conveniente a veces tomar políticas contables, como les decía, en mi hospital, a partir de lo que definió Ecopetrol o a partir de lo que definió una entidad del sector privado que se dedica a producir bienes o a prestar servicios. Porque es que el negocio de un hospital es completamente diferente, la facturación es completamente diferente, la operación es completamente diferente, opera en un ámbito muy especializado y en consecuencia las políticas contables deben observar o adecuarse a la realidad del quehacer de la entidad. Y finalmente,
Mi política contable puede haberme quedado muy bien. Partamos de esa base. El problema es que la política contable solamente va a ser aplicable si se materializa en procedimientos y en políticas de operación. Y ahí entonces estamos cortos en todas las entidades. Yo pude haber hecho una buena política contable, pude haber dicho cuáles son mis elementos de propiedad, planta de equipo que reconozco en la contabilidad, cuáles son los que controlo administrativamente. También pude haber dicho cómo implemento el costo para efectos de la medición inicial, cómo lo implemento para la medición posterior. El problema de eso está en que solamente los procedimientos y las políticas operativas me permiten realmente llevar a la realidad la aplicación de las políticas. Y entonces ahí vamos a ser un poco insistentes en la definición de las políticas de operación. ¿Qué implica definir políticas de operación? Implica aterrizar en los procesos y procedimientos el cómo voy a hacer realidad la aplicación de esas políticas contables. Entonces, ejemplo, yo pude haber definido que cuando se presente un indicio de deterioro en un elemento de propiedad planta de equipo, voy a verificar el deterioro. Y que voy a aplicar y que yo considero que mis activos no son generadores de efectivo y entonces voy a aplicar el deterioro de un activo no generador de efectivo. Y voy a aplicar el valor de mercado menos costos de disposición y voy a aplicar el servicio recuperable para efectos de verificar si hay deterioro o no. Y que voy a privilegiar el enfoque del costo de reposición ajustado por rehabilitación cuando el indicio de deterioro sea un daño físico. Todo eso puede ir en política contable. El problema de eso está en que yo no estoy definiendo en ninguna parte ni cómo lo voy a hacer, ni cuándo lo voy a hacer, ni con el apoyo y la información de quién lo voy a hacer. O sea que en la política contable yo sí le di, inclusive definí a qué activo se lo voy a hacer, definí la política material como me lo pide la norma, lo establecí en mi política contable. El problema radica en que cuando yo vaya a aplicar la política contable, voy a necesitar de procedimientos y políticas de operación que permitan en ese enfoque sistémico de control interno, donde quienes han trabajado control interno y calidad saben que todo proceso tiene unas entradas, tiene una cajita donde yo hago unas transformaciones de eso que me entró, de todos esos datos, información y demás, como lo hace el proceso contable, en sus diferentes etapas, identificando los hechos económicos, clasificándolos, midiéndolos, etcétera, etcétera, para al final sacar un producto, entre comillas, que es una información financiera, donde yo apliqué toda mi técnica para efectos de interpretar un hecho económico a partir de la contabilidad. Todo eso está perfecto. El problema de eso es que en esa interacción del proceso contable se requiere que en esa especie de matriz, insumos, productos, yo establezca qué requerimientos de información necesito de otras áreas y disciplinas y qué cosas le entrego a otras áreas y disciplinas. Porque volviendo a la ejemplificación, yo ya definí todo muy bien en función de aplicar mi norma de deterioro para un activo no generador de efectivo. Dije que cuando se presentaban indicios de deterioro, dije que los indicios podían provenir de A, B y C, pero nunca dije quién me iba a aportar la información sobre el indicio. Y si lo dije, no lo aterricé en un procedimiento, una política de operación que, entre comillas, obligue hacia alguien, a esa área, a ese profesional, a que me entregue información sobre el indicio de deterioro y que posteriormente me apoye para efectos de verificar y calcular el deterioro. Y tomé eso simplemente como un caso, pero ustedes seguramente lo extrapolarán a otras situaciones, como son el tema de provisiones, como son el tema de cuando tenemos que vernos obligados a estimar, pues está claro que el contador puede estar muy capacitado, puede conocer muy bien la entidad, pero no necesariamente per se y por sí solo
está en la capacidad de meterse a hacer estimaciones, tiene que apoyarse en otros profesionales. Eso puede que incluso esté en la política contable, pero no se materializa en la política de operación. No está aterrizado en procedimientos, no está aterrizado en el enfoque sistémico del modelo de operación por procesos, donde yo establezca quién me entrega algo y cuándo me lo entrega y en qué condiciones, y qué le entrega el proceso contable a esas otras áreas y en qué condiciones. En esa misma línea vienen el tema de depuración contable y sostenibilidad. Nosotros nos acostumbramos a que sin saneamiento contable no hay depuración y sostenibilidad. Y resulta que la resolución 193 lo que me está diciendo es, mire, usted ya hizo un proceso importante de implementación de los nuevos marcos normativos. Y para eso tuvo que haber hecho una especie de depuración y saneamiento contable. Pero no pierda ese esfuerzo, porque no pierda el esfuerzo. Me están diciendo que hay unas preguntas, doctor Pedro. No, señor, no, aún no. Entonces, para implementar los nuevos marcos normativos, necesariamente tuvimos que hacer un proceso de depuración y saneamiento contable. Era un requisito para implementar los nuevos marcos normativos. El problema de ello es que 4 años después, nuestros procesos, ese proceso de alguna manera ha decaído o entre comillas se ha perdido en muchas de nuestras entidades. Y se ha perdido porque otra vez, desde la alta dirección y con un enfoque sistémico institucional, no se observa como importante o no se dan las herramientas para efectos de la depuración contable, la sostenibilidad contable permanente. Entonces, la contaduría, ustedes, por ejemplo, observan que ya se ha abstenido de hablar de comités de saneamiento, de comités de sostenibilidad. Esa palabra ya se borró del léxico en todas las publicaciones, documentos y regulaciones de la Contaduría General de la Nación. ¿Por qué? Porque es que estos procesos ya no pueden depender de un comité de un proceso de saneamiento. Nosotros tenemos que implementar otra vez políticas y procedimientos específicos que coadyuven a la depuración contable y a la sostenibilidad contable de una forma permanente. No de una forma parcial, para que tengamos las situaciones que tenemos cada tanto que la Contraloría, nuestra revisoría o nuestro control interno dice, mire, aquí hay unos problemas en la cartera o la información que usted tiene en el área de bienes no corresponde con la que está en contabilidad. Claro, eso se presenta porque otra vez no hay procesos, no hay políticas de operación que propendan para que se garantice la depuración contable y la sostenibilidad de una forma permanente, como un proceso, digamos, continuo y permanente, sino que es un proceso que cuando tenemos problemas entramos a hacer depuración. Cuando desde la perspectiva del control interno contable debe ser un proceso a lo largo de todo el mismo, a lo largo de todo el periodo contable. Y finalmente, pues, a la hora de elaborar y presentar estados financieros, no tenemos procedimientos específicos internos en algunos casos, o procedimientos específicos que me identifiquen cuáles son las necesidades de información puntual que tenemos que compilar para efectos de presentar estados financieros, y entonces el tema se complica cuando nuestras entidades, hay que decirlo, muchas, el proceso de preparación y presentación de información financiera es un proceso tortuoso, donde entre enero y febrero empiezo a buscar información para efectos de preparar, presentar estados financieros y sobre todo para hacer revelaciones. Así las cosas, entonces, las políticas contables tienen que ser transversales desde los criterios de reconocimiento y medición, donde acorde con el marco normativo, yo defino cosas. Por ejemplo, yo no pudiera definir la revaluación de activos cuando mi modelo en el marco normativo 414.533 y entidades en liquidación, por ejemplo, es el modelo del costo.
Yo no puedo apartarme de eso. Pero sí tengo que definir qué información necesito para reconocer un activo al costo. Y eso tiene que materializarse en una política de operación. Otra vez ejemplifico. El marco normativo me dice que un elemento de propiedad, planta y equipo se reconoce al costo. Y pues eso está muy bien. El problema está en que después es que en nuestras entidades, acorde a la operación, podemos tener problemas incluso desde la identificación y la medición inicial. En nuestras entidades, por ejemplo, se presentan contratos globales o marco, o contratos llave en mano que llaman los abogados, donde me están entregando bienes, muebles, inmuebles e incluso intangibles, e incluso me están entregando en el mismo contrato una construcción completamente dotada con muebles, con equipos de cómputo, con teléfonos, con puestos de trabajo y con software. Y me están además en el mismo contrato pactando mejoras a un elemento de propiedad, planta y equipo. Esas son situaciones que afectan a esas entidades. Pues eso está perfecto. Si voy y miro que me dice la norma, me dice un elemento de propiedad, planta y equipo se reconoce por el costo. Pero ¿qué hacemos cuando me dan un contrato global de X miles de millones de pesos, donde me están diciendo que en virtud de ese contrato me están entregando un edificio, me están haciendo mejoras a un edificio, me están entregando dotado el edificio y me están entregando software e incluso capacitaciones para manejar los software? Y los elementos no se discriminan. Esto no me lo soluciona la norma, no me lo soluciona la política contable. Me lo soluciona una política de operación que me permita que esa información llegue a la financiera individualizándome el costo de los bienes, porque es que la norma me está diciendo, y además de eso, tenga en cuenta que si van a incorporar la edificación y usted, el costo de la edificación debe venir discriminado, pero el contrato tal vez no lo permite, y además de eso, si le hizo algunas adiciones y mejoras, esas van al costo, mientras que si le hizo reparaciones, esas van al gasto. Yo puedo tener clara la norma y la política contable, pero solamente la política de operación me garantiza que eso que me está pidiendo la norma y que yo definí la política contable se haga realidad. Entonces, las políticas de operación que están sintetizadas que he sintetizado en esos cuadritos que ustedes ven en la diapositiva, son las que realmente me permiten llevar a feliz término la aplicación de la política contable que definí y cumplir las normas contables. Digamos que el gran reto en materia de acciones de control que demanda ahora el control interno contable es que no nos limitemos solamente a verificar las políticas contables que se adecúan a los marcos normativos, sino que es que las políticas contables solamente van a ser cumplibles, entre comillas, van a ser realidad en su aplicación si están soportadas en políticas de operación. Y claro, para eso, ¿qué necesito? Pues recordemos lo que decíamos en la primera diapositiva. El proceso contable es un proceso que se desarrolla bajo la responsabilidad de la alta dirección de la financiera. Esa partecita no ha entendido la alta dirección en nuestras diferentes entidades. La alta dirección, no vamos a decir mentiras, se acuerda de la importancia del proceso contable cuando obtiene dictámenes adversos en materia de información financiera y cuando van a montar los planes de mejoramiento. Pero no se acuerda que hay que darle un apoyo al área financiera para que desde las políticas de operación aterrizadas en procedimientos dentro del sistema integrado de gestión de la entidad, se materialicen elementos, controles y políticas tendientes a facilitar que la información que necesita el área financiero para identificar los hechos económicos, para medirlos, revelarlos y presentarlos, llegue oportunamente en las condiciones en las que la requiere. Vuelvo a decirlo. A mí me puede llegar el contrato, pero si el contrato me dice que es un contrato global de llave en mano, que no me discrimina los bienes entre cuánto es el costo del inmueble, cuánto es el costo de los equipos, cuánto es el costo de los escritorios.
cuál es el costo de los mantenimientos, cuál es el costo de las mejoras, cuál es el costo de las adiciones, sino que me dan un contrato marco, claramente usted puede conocer muy bien la norma, haber definido una buena política contable, pero eso le va a impedir en forma definitiva que usted dé aplicación a la norma y por tanto que usted dé aplicación a su política contable. Y eso mismo ocurre en los diferentes hechos que estoy presentando acá y que ustedes en la realidad de sus entidades pues seguramente van a aterrizar. Claro, si yo no defino eso y si además una cosa particular, si yo no defino el área de los responsables de proveer la información para el proceso contable, allí otra vez estoy quedándome corto, porque yo puedo definir qué necesito, cómo necesito y cuándo lo necesito, pero si un procedimiento, una política de operación no me dice en concreto quién me va a apoyar con la generación de información y quién me va a apoyar con la obtención de información y datos, pues otra vez la política contable se me queda sin cumplir. Y eso obviamente impacta sobre todos esos elementos que vemos acá en esta diapositiva, en esta última diapositiva que les estoy presentando. Y es que en la medida que yo no garantice que la política contable y por ende el cumplimiento de los marcos normativos trasciendan a través de políticas de operación y procedimientos específicos que se materialicen en estos aspectos, pues claramente mi proceso contable va a estar siempre amenazado, en riesgo, en materia de cumplir con esas características cualitativas que definimos para la información financiera y los estados financieros. No quería extenderme más para cumplir con la agenda y el tiempo. Les dejo, doctor Pedro, para que usted cierre y si hay alguna intervención, pues la tengamos en cuenta. Muchas gracias. Doctor Freddy, muy amable. Claro que sí, hay muchas. Esperamos que algunos de los colegas que nos están acompañando puedan tener alguna par de preguntas para el doctor Freddy antes de concluir nuestra presentación y posteriormente un par de minutos para lo que les había prometido. Vamos a hacer una pequeña rifa. ¿Algunas preguntas, por favor, para el doctor Freddy? Fíjense que aquí hay un tema bien interesante que nos gusta entender y obviamente que para muchos colegas es claro. Aquí tenemos algunos invitados que ocupan algunos cargos de control en las oficinas de control interno y de pronto quisieran tener más información del tema. No sé si tengan alguna pregunta referente a esta situación que se presenta con algunos municipios. Bueno, al parecer creo que quedó claro la información y quería comentarles, ya culminando, que efectivamente si queremos profundizar en este tema en específico, ¿cierto? Si queremos ahondar más en el tema, porque tiene que ver con un curso que se está promocionando precisamente para abordar todos estos temas de manera mucho más profunda. Es un curso de control interno de las entidades públicas en Colombia. Este curso consta de 16 horas y vamos a iniciar este curso el 7 de agosto y vamos a tener obviamente la presentación del doctor Freddy Castaño haciendo esta introducción mucho más clara sobre este certamen. Además, vamos a tener el acompañamiento del doctor Daniel Orlando Hurtado Cabrera, que es funcionario de la Contraloría General de la República, y desde ese punto de vista vamos a enfocar mucho más claro el tema de mucho más claro de lo que es el control interno como tal y por qué la importancia del control interno en Colombia en entidades públicas. Aquí me están preguntando, doctor Freddy,
¿Me podría indicar, por favor, cuál es el proceso para conformar el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y cuál es la normatividad aplicable, doctor Freddy? Gracias por la pregunta. Bueno, yo les estaba comentando que la Contaduría General de la Nación se ha abstenido de alguna manera de hacer exigible la existencia del Comité de Sostenibilidad Contable. En realidad, en la resolución 193, ¿y por qué llegó allí? Pues básicamente porque la función pública se dio cuenta de que había exceso de comités en las entidades. Entonces, noten ustedes que, por ejemplo, podemos tener en las entidades comité de cartera, comité de bienes y comité de litigios, y tenemos comité también de técnicos de sostenibilidad contable. Entonces, la contaduría allí lo que estableció es que, como este no es un comité, y así lo define la función pública prácticamente la instrucción que dio es, deben tratar de eliminarse los comités que no sean obligatorios y exigibles legalmente en las entidades. Eso no quiere decir que las entidades no puedan tener, como dice la resolución 193 y esta diapositiva, que tienen ustedes en pantalla en el numeral 11, un comité de técnico de sostenibilidad o depuración contable u otra herramienta, señala la resolución 193. Entonces, para resolver la pregunta, no es obligatorio constituir un comité técnico de sostenibilidad contable. Ustedes pueden implementar un comité de depuración o de sostenibilidad contable o un comité complementario a otros comités que existan en la entidad, donde lo que sí se requiere es definir quiénes lo integran y cuáles son las competencias. Y allí simplemente quiero cerrar brevemente con una precisión, y es que en algunas entidades se está pensando que el comité de sostenibilidad o de depuración reemplaza al contador, o el contador piensa que el comité lo va a reemplazar a él. Hay cosas que son propias del ejercicio contable y que yo como contador no puedo esperar a que eso me lo solucione un comité técnico. Hay cosas, por ejemplo, en materia de cartera, en materia de manejo de bienes y demás, que requieren del apoyo interdisciplinario que puede dar un comité de depuración, sostenibilidad de bienes o comité contable, como se quiera denominar la entidad, reiterando que no es obligatorio. Pero lo que sí es necesario es que ustedes en sus entidades se apoyen de la alta dirección para que exista una instancia, llámese como se llame, de apoyo en la depuración y sostenibilidad contable permanente, donde, para responder puntualmente la pregunta, lo que se debe definir es quiénes lo integran, bajo qué condiciones debe reunirse y cuándo amerita y sobre qué temas va a decidir, y que efectivamente se garantice la toma de decisiones en ese comité, que fue otra de las particularidades que observó la contaduría. La contaduría observó que había hecho prácticamente obligatorio la asistencia del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, pero el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable no estaba operando, o no se reunía, o cuando se reunía no tomaba decisiones. Entonces, en concreto, no es obligatoria la asistencia al Comité de Sostenibilidad Contable. Lo que se sugiere es que exista una instancia de apoyo al proceso contable en materia de depuración y sostenibilidad, que se puede denominar como ustedes lo quieran denominar en su entidad, donde se garantice la presencia de las diferentes áreas que puedan aportar en materia de eso, la sostenibilidad contable, donde se definan las funciones, los integrantes de las diferentes áreas y cuáles son las decisiones que puede y debe tomar ese comité al interior de la organización. Vale, doctor Freddy, muchas gracias.